Muy buenas noches a todos y agradeciéndoles nuevamente por su presencia. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Sí está bien mi audio tal vez? ¿Sí me escucha? Sí, se te escucha claro y fuerte. Ya. ¿Cómo están? Muchas gracias. Déjenme compartir mi pantalla. Ahí tal vez sí la ven. Sí la vemos. Por favor, a todos los participantes, antes de empezar, silenciar sus micrófonos, por favor. Y cualquier duda es referente a la charla magistral se les solventará. Si tienen algún problema con la plataforma, al final, por favor, de la capacitación. Muchas gracias. Y se les solicita, por favor, silenciar todos sus micrófonos. Gracias. Muchas gracias, Karina. Bueno, buenas noches con todos y todas. Espero que hayan como ya se solventó todos los programas, me imagino que todos ya están con Epidad instalado. Como yo les había contado, en este módulo 2, que sería nuestra segunda clase, vamos a ver lo que es todo lo necesario con respecto a muestreo, que vendría a ser el módulo 2 que tiene Epidad. En esto vamos a ver conceptos generales, vamos a ver aspectos fundamentales en el muestreo, muestreo para estimar parámetros y muestreo para contraste de hipótesis. En el 90 o 80% de estudios, con esto se lo realiza la mayoría de investigaciones. Por eso es importante, o en sus tesis o en sus trabajos de investigación, posiblemente siempre fue un dolor de cabeza cómo saber la muestra. Si tengo una población o si quiero analizar algo, cómo saber cuántas pruebas debo hacer. Entonces es importante conocer cómo realizar un muestreo y cómo justificar ese muestreo. Si bien o mal tenemos algunas páginas que nos piden cuánto es el nivel de confianza, cuánto es la precisión y cuánto es el tamaño de la muestra, pero nosotros no es algo científico que podamos ubicarlo. Por ejemplo, no puedo decir que según la página monito estadístico, yo puedo encontré que la muestra es de 223, por ejemplo. Eso debemos de sustentar. ¿Y cómo lo sustentamos? Con un programa estadístico. Epidad es muy igual, como les contaba en la anterior clase, es similar a SPS, pero un poco la diferencia es que este programa es libre y en el otro programa necesita de licencia. Vamos a empezar. Hay algunos conceptos generales que es importante que nosotros conozcamos, como población, que es un conjunto total de unidades. Estos pueden ser individuos, elementos, mediciones, existentes en un cierto lugar durante un periodo, que poseen una característica común, que se desea estudiar. El número de elementos que lo integran constituye el tamaño de la población. Iniciando el micrófono, por favor. Está silenciado el micrófono, estimado Henry. Módulo 2, conceptos generales. Ya, aquí estamos. Mejor les voy a poner por acá, ya para no compartirle y mejor, ahí la vemos todos. Ahí yo ya puedo ver si estoy activo o no activo el micrófono. Ya. Entonces, una población adecuada o designada debe definirse en estos términos. Es importante nosotros estas cuatro, eso se podría decir en general. Siempre para hacer algo estadístico debemos de definir estos términos. Por ejemplo, los elementos, las unidades de muestreo, el alcance y el tiempo que vamos a utilizar. Déjenme pasar. Ya. Un ejemplo. Una encuesta de amas de casa para evaluar el consumo de alimentos procesados. Entonces, el elemento serían las mujeres. Las unidades de muestreo serían mujeres de 18 a 50 años. El alcance puede ser urbanización Los Alpes. Y el tiempo. Es importante dar un momento en donde nosotros queramos hacer nuestra investigación. ¿Qué es el marco muestral? Es una lista de todas las unidades de muestreo disponible para su selección en la etapa del proceso de muestreo. Aquí ya empezamos a ver qué es la muestra. La muestra es un grupo generalmente reducido de unidades obtenidas de la población. Esta muestra representa a toda nuestra población.
Dependiendo ningún análisis estadístico, a menos que se trabaje con la población, va a tener un 100% de confianza. Sí, siempre va a ser del 95% de precisión, 97, 98, inclusive podemos llegar a un 99, pero el 100% sería al momento de estudiar a la población en sí. Pero normalmente se suele utilizar el 95% de precisión. Eso nos ayuda porque, por ejemplo, hagamos de cuenta, ya vamos a ver ejemplos. Si yo quiero analizar algo con 15.000 elementos, entonces tengo 15.000 llamadas, 15.000 situaciones. Para yo determinar con una muestra, no necesito, tal vez necesitaría, qué sé yo, unas 230 o 300, que reduce mi tiempo de análisis y mi tiempo también que yo ejecuto mis resultados. ¿Qué es el muestreo? Es un procedimiento estadístico para seleccionar la muestra a partir de la población, con el objetivo de estudiar en ella alguna característica y generalizar los resultados a la población de origen. Estos son básicamente términos generales. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Pueden levantar la mano si quieren. Por ahí creo que hay un mensaje. No. Listo, no creo que hay preguntas. Bueno, No, ya no hay ninguna pregunta. Listo, muchas gracias. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos de selección de muestras? Hay algunas formas dependiendo de la investigación que nosotros queramos hacer. Puede ser un muestreo simple aleatorio, un muestreo sistemático en fases, un muestreo aleatorio estratificado, muestreo por conglomerados monoetápico, muestreo por conglomerados bietápico, muestreo por conglomerados bietápico estratificado. Dependiendo de mi investigación, yo debo seleccionar el tipo de muestreo. La mayoría de nosotros hemos hecho siempre el muestreo simple aleatorio, o tal vez el muestreo aleatorio estratificado. Las demás son como que no tan conocidas, pero dependen mucho de la clase de investigación que yo voy a realizar. Para todas estas nos permite Epidad, ¿no? Es más, si ahorita lo pueden abrir el sistema, van a módulos y le ven que está en segundo muestreo. Déjenme compartir toda mi pantalla ya ahora, para que estemos listos para la práctica. Listo, ahí están viendo toda mi pantalla. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo mi Epidad. Algunos tal vez tendrán la misma pantalla, otros tendrán una pantalla tal vez de diferentes colores, pero ese es el Epidad 4.2 que todos instalamos. Aquí nosotros vamos a módulos y aquí está muestreo. Entonces aquí hay algunas opciones. El análisis descriptivo básicamente es para hacer gráficos, tablas de frecuencia, contingencia, estadísticos descriptivos. Todo eso hay un manual que si no está en el aula virtual ya se los voy a subir en el aula virtual. Entonces aquí ya vamos a ir viendo, ¿no? Eso tranquilo, simplemente es para que ustedes ya vean dónde está muestreo. Para cuando ya veamos los ejemplos, nosotros realicemos los ejemplos en el Epidad. Vamos a hacer ejemplos, vamos a hacer en la clase de hoy vamos a hacer cerca de 7 ejemplos, creo que es 6 o 7 ejemplos, en el cual nosotros vamos a ir ingresando los datos. Así que continuemos. Vamos por acá. En el cálculo de un tamaño de muestra es una contradicción habitual tener que conocer en la fase de diseño el valor de un parámetro, que solo se podrá estimar una vez extraída la muestra. Para resolver este problema hay dos opciones: estimar el parámetro a partir de una muestra piloto o obtener un valor aceptable a partir de las referencias que se tenga de trabajos o experiencias similares ya realizados. Aquí es un poco en cuestión, siempre vamos a tener el estudio del arte, ¿no? Siempre para cuando realizamos una investigación, siempre nos vamos a encontrar si hay investigaciones similares o tal vez en otros países, en la región, que hayan estudiado, tal vez no lo mismo, pero sí similar. Y eso hace que tengamos ese parámetro.
O en algún caso, si yo estoy investigando algo nuevo, ese parámetro yo lo consigo con una muestra piloto. Entonces, ¿qué es una muestra piloto? Se podría decir unas 10 personas o unas 20 personas. Eso ya, pero no es, ¿cómo les podría decir? Casi ya en el mundo que estamos y en el tiempo que estamos, casi la mayoría de factores, todo ya está casi investigado. Si no es en el país, es en otro país, en la región. Entonces siempre va a haber algo de Europa, algo de Canadá o algo de aquí mismo de Ecuador, que tal vez ya estudiaron eso que yo quiero investigar. Y ahí encuentro ese parámetro. ¿A qué me refiero con parámetro? Puede ser una proporción esperada o puede ser una desviación estándar. Entonces, eso es el parámetro que yo recibo desde mi estudio del arte. En la práctica, los estudios están generalmente diseñados para estimar un conjunto grande de parámetros, y no solo uno. Sin embargo, es necesario determinar un tamaño de muestra único. Esta dificultad suele solventarse adoptando uno de los parámetros como el más importante, lo que implica otra decisión subjetiva en el cálculo. Entonces, hagamos de cuenta, yo tengo mi base de datos de 15.000 personas, ¿no? 15.000 personas, 15.000 situaciones. Y en esa base de datos, yo tengo un parámetro que puede ser la edad, otro parámetro que puede ser el sexo, otro parámetro que puede ser la altura. Entonces, yo dependiendo de cada uno de esos parámetros, yo tendría un número diferente de muestra, a pesar que estaría utilizando la misma proporción, ¿no? Porque muchas veces no es la misma proporción del peso que la del sexo, ¿no? Entonces no va a ser. Entonces, eso hace que siempre tengamos en una investigación con varios parámetros, vamos a ubicar el más importante, que es en sí el que yo voy a tener como referencia en mi investigación o en mi tesis. Es el muestreo que se realiza para hacer inferencia a valores poblacionales, parámetros, tales como la media y la proporción, a partir de una muestra. Aquí la proporción es P minúscula. Ya. Hasta aquí tal vez alguna pregunta, compañeros, compañeras. Listo, vamos a ver. Solo esto es conceptos, ¿no? Ahora vamos a hacer la estimación de una proporción poblacional. Entonces, vamos a estimación de una característica específica. Los factores específicos que intervienen en el cálculo del tamaño de muestra para estimar una proporción son. Entonces, primero debemos saber si el tamaño de la población, finita o infinita. Muchos autores dicen que es infinita pasados los 100.000 valores, pero depende mucho de qué es lo que nosotros mencionamos como infinito. Pero en la mayoría de estudios se trabajan con 15.000 valores o 20.000 valores, por ejemplo, ya cuando vamos de millones, por ejemplo, cuando hablamos de tal vez algo muy cercano y que nos hace acordar de la estadística, es en las elecciones, ¿no? Que había estos análisis de que quién gana, quién no gana. Ahí se trabaja con una población, o sea, no infinita, sino se trabaja con una población finita. Y sabiendo que estamos con 17 millones y algo, si mal no recuerdo. También la proporción, este es el parámetro que nosotros vamos a analizar. Entonces, viene de estudios previos. El nivel de confianza y la precisión del estudio. Entonces, normalmente siempre que yo quiero investigar, necesitamos conocer estas cuatro cosas, se podría decir, esos 4 parámetros o factores específicos. Aquí están las fórmulas que tal vez le recuerde bastante a su pregrado o tal vez a las maestrías, si alguien ya lo ha estudiado. Son las típicas fórmulas del cálculo de muestra, ¿no? Para población infinita y para población finita. Y aquí están los valores. Entonces aquí tenemos el valor de la distribución normal, la proporción esperada, el 1 menos P, que es Q, simplemente vendría a ser como que 1 menos la proporción, la precisión del estudio y el tamaño de la población. Sí.
y dependiendo de qué población estoy ocupando, si es infinita o finita, la reemplazamos. Esto ya nos hace el software. O sea, nosotros en una investigación, normalmente ya en un artículo no lo ponemos, la muestra se realizó utilizando esta fórmula y se le reemplazó y todo lo demás, sino simplemente ya se lo ubica conociendo la precisión de estudio del 95% y una proporción esperada de un 5%, se obtiene la muestra de 223 personas. Entonces eso ya nos ahorra, porque saben que un artículo académico son unas 6 o 8 hojas y todo resumido. Y tal vez en solo incluir la fórmula de algo que es básico, se puede ir media hoja. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces espero que ya todos estemos abiertos con equidad. Entonces tenemos a cuántas personas tendría que estudiar de una población de 15.000 habitantes para conocer la prevalencia de diabetes, con un nivel de confianza del 95% y precisión del 3%. Se estima que la proporción esperada puede ser próxima al 5%. Aquí, ¿qué les digo? Hagan esta tablita que les decía acá. El tamaño, la proporción, el nivel de confianza y la precisión del estudio. Silenciado. ¿Ahí me escuchan tal vez? Sí, se te escucha. Ya, muchas gracias. ¿Cuánto es el tamaño de la población en este ejemplo? 15.000. 15.000. Está apagado el micrófono, profesor. La población Muchas es gracias. 15.000. Listo, la población sería de 15.000. ¿Cuál sería la proporción? ¿Pueden silenciar el micrófono? ¿Cuál sería la proporción? ¿Cuánto yo quiero esperar? ¿Cuál es lo que yo voy a esperar de este resultado? Vendría a ser el 5%, porque eso es lo que me dice mi estudio del arte. O sea, que de esas 15.000 personas, o sea, que en estudios anteriores, de toda la población, normalmente ha sido el 5% lo que yo he tenido de resultados. Entonces, esa es mi proporción esperada. El nivel de confianza. ¿Cuál sería mi nivel de confianza? 95%. 95%. ¿Y la precisión del estudio? 3%. Esta precisión del estudio, normalmente el EPIDAD y lo que yo les mencionaba, es la que nos deja hacer como que una tabulación y varios resultados. Por ejemplo, yo le puedo desde un 10 hasta un 2% de precisión y ver cómo varía el tamaño de muestra. Siempre el nivel de confianza, a menos que sea algo médico, se utiliza el 95%. En cosas del COVID y todo lo demás, o algo médico, se utiliza el 98, 99, 98, 97, 99 casi no se utiliza. Entonces nosotros aquí tendríamos el resumen, ¿no? Entonces tamaño poblacional, 15.000. Proporción esperada, 5%. Nivel de confianza, 95%. Y el efecto de diseño, le dejamos de 1. Y eso nos da un tamaño de muestra de 201. ¿Cómo obtenemos esto? Aquí nosotros ingresamos los datos en equidad. Entonces, déjenme, es una población finita. Entonces, el tamaño poblacional es N, ¿no? 15.000. Tenemos la proporción esperada, que es P. Tenemos Z, que es el nivel de confianza.
Y tenemos aquí D, que vendría a ser la precisión. Y eso nos da este resultado de 203 personas. Vamos a hacer esto en equidad. Pues vamos a módulos, muestreo, cálculo del tamaño de muestra, intervalos de confianza y seleccionamos proporción. Me quedo aquí un momento para que ustedes lo puedan realizar. Módulos, muestreo, cálculo de tamaños de muestra, intervalos de confianza, proporción. Denme un momentito. Vamos por acá. Listo. Una vez que nosotros damos clic en proporción, nos pide el tamaño de la población. Eran 15.000. Proporción esperada. ¿Cuánto era la proporción esperada? 5%. 5%. Nivel de confianza 95%. Y aquí la precisión absoluta era del 3, ¿se acuerdan? Pero yo quiero ese 3 ver cómo varía mi tamaño de muestra. Entonces yo le voy a poner que sea desde el mínimo 2 y el máximo que sea 10. Y que el incremento sea de 1 en 1. Y le doy clic en calcular. Si yo quiero solo con 3%, simplemente le pongo 3 y el máximo 3. Y listo, ahí solo me va a dar un resultado, como es calcular. Ahí me dice, miren, el tamaño para estas 15.000 personas, tú debes de hacer 101 encuestas o 101 muestras para tener un nivel de confianza del 95% y con una precisión del 3%. Lo que yo les decía antes era que en vez de poner en la precisión el mínimo pongámosle 2 y el máximo pongámosle 10 y que sea incremento de 1 en 1. ¿Esto qué hace? Es que me da una, ¿cómo se puede decir? Un paneo de cómo varía la precisión y según mi precisión cómo varía mi tamaño de muestra. Entonces miren, con una precisión del 2% tengo 443 muestras. Con 4% de precisión, 114. Pero con un 10% de precisión, 19. Entonces, mientras el porcentaje de precisión sea más alto, mi resultado será mejor o peor. Cuéntenme, ¿con 10% de precisión será mejor o peor? Peor porque hay Bien. muy pocas encuestas. Muy Peor, bien. sí. Correcto. Peor. Normalmente Disminuye el tamaño de la muestra. disminuye el tamaño de la muestra. Normalmente nosotros ocupamos 95% del nivel de confianza y precisión del 3%. Eso es lo que normalmente se lo realiza y nos da 201. Ya la precisión del 2% ya es 443, ¿no? Ya sí es casi el doble, ¿no? Más del doble. Preguntas. Continuemos. Ahora, miren, vamos a hacer el mismo cálculo, pero ahora no conozco la población. La población va a ser infinita. Entonces, no, antes teníamos los 15.000, pero ahora mi población va a ser infinita. Yo quiero una proporción esperada del 5%, un nivel de confianza del 95% y un efecto de diseño del 1. El efecto de diseño, bueno, no, eso siempre sería 1, a menos de que estén haciendo otras cosas más avanzadas. Vamos por acá. Módulo, muestreo, cálculo del tamaño de muestras, intervalos de confianza, proporción. Depende de su versión de equidad. Para ubicar poblaciones infinitas, algunos le dejamos en blanco y le ponemos calcular. Y aquí ya nos calcula, mira. Déjenme un ratito. 0. Ya. Entonces lo dejamos en blanco.
Entonces simplemente no ubicamos nada. Y le ponemos calcular. Limpiar. Ya. Entonces le limpiamos. Y le ponemos la proporción esperada que era del 5%, nivel de confianza del 95%, mínimo 3, máximo 3. Ya no sabemos el tamaño de la población, ¿no? Es infinito. Y miren, aquí ya nos aparece tamaño de la población infinita, proporción esperada del 5%, nivel de confianza del 95%, el efecto de diseño del 1, la precisión de 3% sería 203. Varió con 15.000. Cuéntenme, ¿cuánto era con 15.000? ¿Cuánto era la muestra con el 3% de precisión? 201. 201. Y si hablamos de una infinita, estamos hablando de 203. Es decir, que si yo realizo este estudio, lo puedo proyectar a nivel regional, se puede decir, a nivel de provincia o a nivel de país y todo lo demás. Porque el tamaño de muestra no cambia, ¿no? A un tamaño de población infinita. ¿Preguntas tal vez? Sí, ya estamos practicando en el EPIDAD. ¿Le podría repetir nuevamente? Me quedé en medio camino perdido. Claro, vamos a módulos, muestreo, cálculo del tamaño de muestras, intervalos de confianza, proporción. Entonces, una vez que estamos aquí, simplemente ingresamos los datos, ¿no? Cuando es infinita, le limpiamos y le dejamos este de aquí en blanco. Si les aparece el error, le ponen 0. Entonces hay algunos, en algunas versiones es con el 0 y en otras es en blanco. La proporción esperada es la del 3%, del 5%, perdón, que nos decía el problema, nivel de confianza del 95% y una precisión absoluta del 3%. Y le damos clic en calcular. Y ya obtenemos este valor. EPIDAD también es bueno para realizar los informes, debido a que aquí, por ejemplo, esto ya podríamos agregarle como una figura, ¿no? Pues en una investigación o en su tesis que estén realizando, entonces ya le hacen un recorte de pantalla y ya lo pueden poner como una figura. Entonces, figura 2, figura 3 y así. Entonces aquí es lo que yo les decía, para población infinita se deja por defecto 0, por ser población infinita, y en las nuevas versiones en blanco. Continuamos, compañeros, compañeras. Sí, correcto. Vamos ahora sí. Disculpa, hay una mano levantada de Katy Gómez, no sé si tenga alguna duda más. Sí, dígame, Katy. Katy, tal vez. Creo que no podemos continuar. Gracias. Ya. Listo, vamos por acá. Entonces hay veces que nosotros no tenemos el parámetro antes de nuestro estudio de caso, era la proporción esperada, pero sí tenemos una media poblacional. Entonces los factores específicos que intervienen en el cálculo del tamaño de muestras para estimar una media son, entonces aquí tenemos el tamaño de la población, que puede ser finita o infinita, la varianza de la variable cuantitativa a estudiar, el nivel de confianza y la precisión del estudio. O sea, básicamente lo que cambia sería el segundo, ¿no? El factor específico. Antes teníamos una proporción esperada, ahora tenemos una varianza. Entonces déjenme copiar esta parte de aquí. Perdone, profesor, ¿esto es para la determinación de una media aritmética? No, es para la media aritmética, es una medida de dispersión. Correcto. Entonces, ajá. Lo que nosotros, pero si tenemos el dato, sí, es una media. Correcto. Ya, sí, ya, gracias. Ajá, pero no es para sacar la media, sino es para obtener, cuando se tiene como dato en el estudio, la media. Ah, ya, de acuerdo, gracias.
Sí, muchas gracias igual. Entonces aquí nosotros las fórmulas cambian. Entonces son algo similares, pero ahora tenemos la varianza de la variable. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo que vamos a hacer. Si deseamos conocer la media de la glucemina basal de una población con una seguridad del 95% y una precisión de más o menos 3 miligramos por decilitro, me imagino, y tenemos información por un estudio piloto o revisión bibliográfica de una varianza es de 250 miligramos por decilitro, entonces, ¿cuál sería nuestra muestra? Por aquí creo que les puse que es la glucemia basal. Se trata del valor del nivel de glucosa en la sangre. Es la técnica más habitual para el diagnóstico de diabetes. Debe realizarse en el laboratorio y debe permanecer en ayunas desde las 12 horas, antes de realizarse la prueba. Entonces, cuéntenme, ¿cuál sería el tamaño de la población? ¿Finita o infinita? Infinita. Infinita. Correcto. ¿Cuál sería el nivel de confianza? El mismo 95%. ¿Ya? El ¿Cuál sería? 98. 95, ¿no? Aquí, 95. ¿Cuál sería la precisión del estudio? Más menos Más 3. menos 3. Más o menos 3. ¿Y cuál sería la varianza? 850 miligramos sobre 250 decilitro. mg. 150 mg. Listo, correcto. Entonces aquí nosotros tendríamos 107 como tamaño de muestra. Vamos a ver cómo se lo realiza en el EPIDAD. Vamos, módulos, muestreo. Cálculo del tamaño de muestras, intervalos de confianza. Pero ahora, ¿cuál selecciono? Proporción media. Medias. Media, ¿no es cierto? Porque es la que nosotros tenemos. Sí. Que vamos a calcular la media. No, la media es la que nosotros encontramos de estudios anteriores. Y está dado. Ajá, ya está dado. Entonces, el tamaño de la población se la deja en blanco. La desviación, ¿cuál era la desviación estándar esperada? 250. 250. Déjenme ver otra vez el ejercicio. Sí, 200. Sí, déjenme ver, por aquí estamos. Sí. Y no, la desviación estándar, no, este es otro. Déjenme ver. Un poquito más atrás, creo. Sí, por aquí estamos. Entonces la varianza es 250, correcto. Ay, Nivel de confianza, ¿cuál era la precisión absoluta? 95. Nivel de confianza era del 95. ¿Cuál era la precisión absoluta? Más menos 3. Más menos 3. 3, ¿no es cierto? Entonces aquí le calculamos. Y déjenme ver, sí, está correcto. Déjenme ver un momentito. Ahí se me ha ido un ratito los datos. Bueno, aquí es por lo que le he puesto con otros datos, ¿no? Que la desviación estándar es de 15.810, por eso me da diferente. Pero bueno. Aquí tenemos la varianza es de 250. Entonces, aquí nosotros tendríamos el tamaño de la muestra, que vendría a ser 26.67. Esta muestra vendría a ser, nosotros no podemos tener 26 personas y 0.67 de otra. Entonces, normalmente se selecciona 27 personas o 27 muestras. Para sacar con las diapositivas que nosotros tenemos, entonces estamos haciendo proporción, perdón, con media. Muestreo, cálculo con media. Tenemos tamaño de población infinita, pero la desviación estándar es de, déjenme, para que le salga el 107, es de 15.810, 15.810. Vamos por acá.
Y tenemos la precisión absoluta, déjenme revisarle de cuánto está la... De 3. Ya. Pues ahí nos debe quedar 107, correcto. Cientos aquí, bueno, en el estudio que nosotros tenemos, desde 250 la desviación estándar. Sí, y le he hecho el ejercicio con 15.810. Entonces, eso depende mucho de qué es lo que yo tengo, o sea, cuáles mis datos y de los estudios que yo he revisado. Entonces, siempre cuando ustedes realizan una investigación, hacen el estudio del arte. Entonces, ahí siempre fíjense en cómo están seleccionando, cuál ha sido el resultado. Por ejemplo, cuál ha sido la desviación estándar o cuál ha sido su proporción esperada. Entonces, y eso va a ser como que lo que nutra a mi investigación. Correcto. ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí? Sí, ingeniero, una pregunta. Díganme. En el ejemplo nos habla sobre más o menos. ¿Cómo podemos, en la precisión acá, le podemos reflejar los signos? O solamente, o cómo nos daría un resultado de positivo o negativo. No, más que tanto esa es la precisión, porque la precisión siempre va a ser más menos. O sea, no te olvides, la precisión, por ejemplo, hagamos de cuenta, si yo tengo un dato de 2 y tengo de precisión 1, entonces puedo o dar en 1 o dar en 3, ¿no? Entonces eso es lo que habla de precisión. Entonces, déjeme, creo que puedo... Es el intervalo de incertidumbre, quizá. ¿Podría relacionarse con eso? Correcto. Gracias. Entonces, aquí es lo que podemos tener. Si aquí tenemos 100 y tenemos de precisión 3, puede ser 3 hacia arriba, 3 hacia abajo. Esa es la precisión. Comprendido, Inge, gracias. No hay de qué. Entonces aquí no se olviden, hay veces eso anotarán por si acaso, siempre hay veces que nos olvidamos que cuando es un tamaño de población infinita, se le deja en blanco o se le pone el 0. Entonces hay veces que nos olvidamos. Y de ahí simplemente reemplazar los datos, ¿no?, que tenemos. Este tipo de muestreo pretenden comparar si las medidas, ahora vamos a ver el contraste de hipótesis. Entonces, hagamos de cuenta, cuando utilizamos el contraste de hipótesis, es cuando yo tengo dos poblaciones, o tengo dos casos. Tal vez en un estudio yo quiero tomar una muestra a las 12 y tomar una muestra a las 8. Entonces, así sea el mismo individuo, yo realizo dos estudios, ¿no? Puede ser relacionados o puede ser independientes. O hay la población de control y la población, se me fue el nombre. Pero bueno, tenemos dos poblaciones, ¿no? A la que yo le voy a aplicar el estudio y a la que no le voy a aplicar. Entonces, les hago un ejemplo básico. Digamos de cuenta que yo quiero ver si dar plátanos a los ciclistas les ayuda en su desempeño. Entonces yo de 40 ciclistas les divido en dos grupos, el de control y el grupo que vamos a realizar la prueba. Entonces en el de control, ellos van a seguir su trabajo normalmente. En el cambio, en los de la prueba, yo les voy a dar el plátano. Pero yo voy a realizar los estudios a los dos grupos. Entonces, para yo poder determinar cuál es la diferencia. Eso es cuando nosotros hacemos un muestreo para contraste de hipótesis. Este tipo de muestreo pretende comparar si las medias o las proporciones de las muestras son diferentes. Habitualmente el investigador pretende comparar dos tratamientos. Para el cálculo del tamaño muestral se precisa conocer la magnitud de la diferencia a detectar, que tenga interés clínicamente relevante. Se pueden comparar dos proporciones o dos medias. Tener una idea aproximada de los parámetros de la variable que se estudia. Bibliografía, estudios previos. Seguridad del estudio. Riesgo de cometer un error. El poder estadístico, riesgo de cometer un error. Y definir si la hipótesis va a ser unilateral o bilateral. Si nosotros tenemos, ¿cuál es la diferencia entre la seguridad del estudio y el poder estadístico? Básicamente,
van relacionadas, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos. Bueno, vamos a ver la comparación de dos medias de grupos independientes. Entonces, siempre es importante ver si los grupos son independientes o los grupos son dependientes. Entonces, el cálculo del tamaño de muestra para la comparación de medias de datos cuantitativos, cuando los dos grupos son independientes, asume que los datos siguen una distribución normal y se basa en la prueba T-de-Student. Los factores que intervienen en el cálculo son la diferencia de medias esperadas entre dos grupos, la varianza o varianzas de las variables del grupo de control y el grupo de referencia. Esa es la palabrita que me estaba olvidando, grupo de referencia. El nivel de confianza y la potencia de la prueba. Aquí tenemos el cálculo del tamaño de muestra para grupos independientes. Esta es la fórmula. Entonces, tranquilos, esto no tienen que anotar, igual ustedes lo tienen en las diapositivas y en cualquier libro encuentran la misma fórmula. Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces, en un ensayo clínico sobre el uso de una droga en embarazos gemelares, un tocólogo desea demostrar que hay un aumento significativo en la duración del embarazo al usar la droga frente a un placebo. El tocólogo estima que la desviación estándar de la duración de los embarazos es de 1.75 semanas. ¿Cuántos embarazos debe observar como mínimo en cada grupo si considera que una semana es un aumento clínicamente importante en la duración del embarazo? Y quiere operar con una confianza del 95% y una potencia del 80%. Cuéntenme, ¿este estudio fácil, difícil? ¿Qué tenemos como variables? ¿Qué es lo que vamos a analizar? Nos parece que se quedaron leyendo. ¿Qué son embarazos gemerales? Tal vez por eso, déjenme indicarles. Se considera un embarazo gemeral aquel en que coinciden dos fetos durante la misma gestación. Puede presentarse de dos formas, o gemelos o gemelos disigóticos y monocigóticos. Entonces, que son los fraternos y los idénticos. Esos embarazos gemerales, que es un tocólogo, es el especialista en tocología o obstetricia, que lo conocemos nosotros. ¿Qué es un placebo? Es una sustancia que carece de acción curativa, pero produce un efecto terapéutico. Entonces, normalmente, no sé si han visto Space Jam de Michael Jordan con los Looney Tunes. Entonces, cuando les daba el agua a los Looney Tunes para que jueguen bien, ese es un placebo. ¿Sabes? Cuando nosotros nos tomamos, qué sé yo, algo y decimos, no, ya estoy bien. O sea, así no haya ciencia en eso, pero sí hay, qué sé yo, motivación y demás. Y ahora sí, vamos con el ejercicio. Cuéntenme. Claro, ¿qué es lo que vamos a utilizar? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Debemos de reconocer esto de aquí. Déjenme, les copio esto de acá. Creo que tengo que quitar el dibujo. Ahí estamos. Entonces, cuatro factores son los que tenemos que identificar. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar de esta manera. Miren, nosotros tenemos la desviación estándar esperada en la población A y población A y B. Tenemos de 1.75. ¿Qué era 1.75 en nuestro estudio? ¿Se acuerdan? La desviación estándar. Ya, pero ¿y qué decía en nuestro estudio que era 1.75? Semanas que se demora Correcto. para dar a luz. Ajá, era la desviación estándar, es lo que estimaban. Entonces le vamos a poner con, esa vendría a ser nuestra desviación estándar.
Vamos por acá. Diferencias de medias esperadas. Normalmente le ponemos 1, ¿no? Razón entre muestras, 1, porque eso es lo que nosotros todavía no sabemos. El nivel de confianza del 95% y una potencia del 80%. Entonces aquí nos dice que debemos de tener en cada una de la población, o sea, el tamaño de muestra para el de control y el de referencia de 49 personas. Entonces, ¿la población era infinita o finita? Finita. Finita, veamos. ¿Cuánto era la población? Infinita. Infinita, Es infinita. ¿cierto? Ya, ahora sí, cuéntenme. Díganme en qué módulo encontramos lo de contraste de hipótesis. Estamos haciendo muestreo. ¿Qué estamos calculando? ¿Cuál selección? Tamaño de muestra. Tamaño de muestra. Vamos a contrastar las hipótesis. ¿Y qué estamos comparando? ¿Medias o proporciones? Medias, ¿cierto? Porque no se olviden que nos estaba dando la desviación esperada. Entonces esa es una media. ¿Eran independientes o emparejados? Independientes. Independientes, ¿no? Y aquí tenemos. Bueno, aquí normalmente tenemos varianzas iguales o varianzas distintas. En este caso, si nosotros ponemos iguales, simplemente nos va a poner que pongamos una desviación, ¿no? Pero si ponemos distintas, aquí sí estamos de la población 1 o población 2, que es como está en el ejemplo. ¿Cuál era la diferencia de medias a detectar? Vamos, acá está. 1.75. No, la diferencia de medias era 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era 1.75? Era la desviación estándar esperada. Sí. 1.75. Y en las dos poblaciones es de 1.75. Razón entre tamaños muestrales se les deja de 1, nivel de confianza del 95 y la potencia era de 80. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos está pidiendo ese ejercicio. Calculamos y bueno, aquí nos da una población de 50 y población de 50. ¿Sí? Depende, bueno, este de aquí está hecho en EPIDAD 4. No, creo que es 3.5 y el que ahorita estoy utilizando es EPIDAD 4.2. Entonces por eso es la diferencia de una persona. Pero aquí nos da, por ejemplo, yo para hacer este estudio necesitaría 100 personas que estén en embarazo. A 50 de ellas les vamos a hacer la prueba con un placebo y a las otras 50 sería con la de referencia, ¿no? Eso es lo que nos dice este estudio. ¿Por qué creen que es importante tener estos datos? Porque con eso se podría hacer la estimación para obtener la proporción. Sí, porque nos da relevancia en nuestro estudio, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, no es lo mismo que yo diga, a ver, yo creo que para hacer esto voy a tener 20 personas, les voy a decir a las 20 personas que se tomen tal cosa, y yo a esas 20 personas les voy a analizar. Entonces, cuando vayamos a un foro, vayamos a un congreso, y me digan, pero ¿por qué seleccionó 20? Entonces yo no puedo decir, es que se me vino en ese momento. Pues nosotros decimos, no, es que por tal estudio yo vi que la desviación estándar esperada era de 1.75 semanas, entonces y por eso tomé 50 para población de control y 50 para población de referencia, y así realicé mi estudio. ¿Preguntas tal vez? Buenas noches, ingeniero. Sí, dígame. Una pregunta, ¿la clase va a quedar colgada en la plataforma? Sí la están grabando, tranquilo. Muy amable, gracias. No hay de qué. Algo que siempre me preguntan, profe, ¿cómo sé que son grupos independientes o grupos dependientes? ¿Alguien que me ayude con eso?
O aquí tenemos otro nombre. Cuéntenme, ¿cómo podemos conocer que si son grupos dependientes o emparejados? Por los valores que no son los mismos. Más que tanto es, aquí nosotros estamos teniendo, son 100 personas. ¿Cuándo son emparejados? Es cuando a la misma persona le hago dos investigaciones. Ahí son emparejados. Entonces, como yo les decía, un estudio para alguien que está bajando de peso con un, qué sé yo, con un suplemento, alguien que esté bajando de peso con un suplemento, entonces yo el 8 de junio le realizo una toma de datos, y hoy que estamos 25 de agosto le realizo otra toma de datos, pero estoy hablando de la misma persona. Eso vendría a ser un grupo emparejado. Pues bueno, aquí justo lo que les decía, ¿no? Lo que nosotros realizamos. Aquí tenemos la media, la desviación estándar. Tenemos también la fórmula para encontrar el tamaño de la muestra. Tenemos la diferencia esperada, que es 1. La razón de las muestras también es 1. Y aquí tendríamos el nivel de confianza. Y la potencia de la prueba. ¿Qué es lo que muchas veces me gusta realizar en Epidad, y que posiblemente esto sea y por qué es chévere el programa? Porque nosotros estábamos siendo independientes, ¿no? Aquí tenemos los datos que nosotros ingresamos, pero yo quiero ver la potencia. Si yo cambio la potencia, ¿cuál sería mi cambio en el tamaño de la muestra? Entonces voy a hacer desde un máximo de 90 hasta un mínimo de, pongamos, de 50. Y luego voy a hacer que sea un incremento de 10 en 10. Entonces miren, dependiendo de que la potencia que yo tenga, va a cambiar mi tamaño de muestra. Entonces, esa es y nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, voy a utilizar mi estudio con 60%. O con un 70%. ¿Podemos continuar, compañeros, compañeras? ¿Preguntas? Una pregunta, ingeniero. ¿Qué es lo que le da la potencia? ¿Por qué diferencia esos resultados? ¿Qué es lo que...? Ya, justo eso. La potencia estadística es la probabilidad de que tiene la prueba estadística para rechazar una hipótesis nula. Tiene un rango de 0 a 1 y está inversamente relacionada con el error de tipo 2. Entonces, ¿qué es la potencia estadística? Es más o menos el porcentaje. Bueno, aquí en el Epidad lo ubicamos en porcentaje, ¿no? Pero normalmente es de 0 a 1, es un valor de 0 a 1, que nos dice, por ejemplo, yo ahorita estoy diciendo que el 80% de mi resultado, va a ser, que tengo un 80% de probabilidad de que se acepte mi hipótesis alterna. ¿Sí? O que se rechace mi hipótesis nula. Normalmente la hipótesis nula es que, ¿se acuerdan lo que nosotros estábamos aquí analizando? Que era de los embarazos. Entonces, sí. Entonces, la hipótesis nula sería que no pasa nada. Y mi hipótesis alterna sería que sí pase. Entonces yo tengo el 80% de probabilidad de que sí pase. Esta capa. ¿Como hipótesis nula? No, como hipótesis alterna. O sea, es el 80%. Ajá. La alterna es la hipótesis nula es la que se rechaza. Ya. Es la potencia. Que también viene dado de estudios alternos, ¿no? De estudios anteriores y todo lo demás. Entonces es la potencia estadística. Ahora vamos a utilizar para el ejercicio anterior, vamos a utilizar varianzas desconocidas, pero iguales, se obtienen los mismos resultados. ¿Se acuerdan? Nosotros anteriormente ubicábamos módulos, muestreo, cálculo de muestras, el tamaño de muestras, contrastes de hipótesis,
comparación de medias, grupos independientes, y aquí teníamos distintas. Ahora vamos a poner iguales. Entonces aquí tendríamos diferencia 1 y la desviación estándar creo que era 1,75 si me corrigen, que ahora sería en común, ¿no? Y aquí le calculamos. Y aquí tenemos 50-50. Entonces, eso es la desviación estándar común. O sea, el EPIDAD nos da para hacer cuando la desviación de las poblaciones, o sea, del grupo de control y el grupo de referencia, cuando sean diferentes. Normalmente van a ser iguales, a menos de que ya vamos en un estudio súper exhaustivo y que ya haya estudios, por ejemplo, en una investigación previa, nos digan si es que el grupo de referencia al finalizar tuvo una desviación de, qué sé yo, de 1,78 y el grupo de referencia tuvo una desviación de 0,75. Normalmente eso no se lo dice. Siempre lo hacen iguales, con desviación estándar común. Eso es aquí justo. ¿Alguna pregunta tal vez? Ahora vamos con comparación de dos medias de grupos emparejados. Entonces igual, aquí vamos a tener la mínima diferencia de medias entre los dos grupos que se considere cualitativamente relevante. Vamos a tener la varianza, o las varianzas, vamos a tener el nivel de confianza, la potencia de la prueba y el coeficiente de relación. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, si alguien me quiere ayudar leyendo. Ejercicios. Un investigador quiere valorar la diferencia entre el valor de la presión sistólica en sangre en personas de mediana edad antes y después de la práctica del ejercicio físico. Si el investigador aspira a poder declarar una diferencia de 2,6 mililitros de mercurio. Milímetros de mercurio, perdón. Milímetros de mercurio, como significa, con un nivel de confianza del 95% y una potencia del 80%, ¿cuántos pacientes deberá incluir en el estudio? Suponga que se estima una desviación estándar de 11,0. Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio y un coeficiente de correlación de 0,70 entre los valores de la presión sistólica antes y después del ejercicio. Muchas gracias. Entonces, nosotros aquí tenemos casi los mismos valores, solo que la diferencia es que ahora estamos hablando de grupos emparejados. ¿Por qué estamos hablando de grupos emparejados? Indicó que iba a sacar de la misma persona. Ajá, porque indicó de la misma persona, solo que ahora le vamos a hacer antes y después de la práctica del ejercicio físico. Si nosotros no sabemos qué es la presión sistólica, es más o menos corresponde a la presión arterial sistólica, la más alta, que se produce cuando el corazón se contrae. Entonces la presión sistólica. Yo creo que es la más importante cuando se realiza el ejercicio físico, ¿no? Si no, no soy médico. Intenten hacer ustedes, yo les voy a dejar aquí los datos, intenten hacer cuánto sería la muestra. Es infinita, finita. Infinita. Infinita, correcto. ¿Vamos a hacer por proporción o por media? Media. Media, ya vamos a ver. Si tenemos la desviación estándar, ¿no? Que está aquí. Y tenemos el coeficiente de correlación. Intenten hacer, por favor, y díganme en cuánto sale. Hasta eso yo también voy hasta esa parte.
¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? Bueno, vamos a... Sería módulos, muestreo, cálculo del tamaño de muestras, contraste de hipótesis, comparación de medias y grupos emparejados. ¿Cuál es la diferencia de medias a detectar? ¿Cuál era la diferencia de medias? 2.6 milímetros de mercurio. Correcto. Que está aquí, ¿no? Sería 2.6. La desviación esperada en la población 1. 11,0. 11, ¿no es cierto? 11,0. ¿Y en la población 2? Sería el mismo valor porque es el mismo que se va. Correcto. ¿El coeficiente de correlación? 0,7. 0,7. Nivel de confianza 95%. La potencia 80. 80. Correcto. Y le calculamos, ¿no? Vamos a calcular el número de pares, ¿no? Y nos da 87. La diferencia, ¿dónde está la diferencia? Preguntas. ¿Cuál sería la diferencia entre el 10 y el 11? ¿Por qué me dan resultados diferentes? No me salió. Vamos. Vamos, módulo, muestreo, cálculo del tamaño de muestras, contraste de hipótesis, comparación de medias, grupos emparejados. Diferencias de medias a detectar, 2.6. Desviación estándar esperada, población 1, 11, población 2, 11, coeficiente de correlación entre poblaciones, 0,7. Potencia 80, y mínimo 80, máximo 80, ¿no? Para tener solo un resultado. Y calcular. Nos da 87. ¿Qué significa? 87. Perfecto. Alguien que me diga, ¿qué significa esos 87? O sea, ¿cómo le hago en físico? O sea, ¿qué tiene que hacer el investigador con esos 87? Comparar el antes y el después. ¿No es cierto? O sea, buscarse 87 deportistas, hacerles una prueba, qué sé yo, a las 6 de la mañana después de desayunar y revisarse la prueba, la misma prueba a las 8, después de que hayan hecho ejercicio físico. Estamos hablando de 87 pares de muestras, que vendría a ser 87 personas. Preguntas. Se Una encuentra pregunta, levantado la mano de Francisco Rosero, por favor. No sé si tiene alguna duda. Sí, Francisco, por favor. No, Inge, ya fue resuelta. Gracias. Chévere. F también. Hay un F que está levantando la mano. Creo que no. Listo, bueno. Hay de Robinson Pais por también, ingeniero. Ya, Robinson, cuéntame. Ingeniero, una pregunta. Nosotros podemos trabajar con cualquier tipo de datos para hacer este tipo de análisis. Sí, con cualquier tipo de datos. Como yo les decía, estos son como ejercicios, ¿cómo se puede decir? Ejercicios modelo. Entonces, por ejemplo, ustedes tranquilamente tienen este ejercicio y en vez de valorar la presión sistólica en la sangre, puede ser valorar, qué sé yo, crímenes, por ejemplo. O puede ser en vez de, lo que cambia es el parámetro. Pero de ahí posiblemente nosotros tengamos una desviación estándar, vamos a tener un coeficiente de correlación, o vamos a tener un nivel de confianza. El nivel de confianza siempre es 95%, la mayoría de veces, a menos que sea algo médico, que ahí sí lo hacen con un nivel de confianza más alto, porque hablamos de vidas, ¿no?
Pero lo que se cambia, por ejemplo, aquí igual en los bebés pueden ser, qué sé yo, hitos, llamadas de teléfono y así. Entonces, lo que se cambia básicamente es el elemento. Porque en el EPIDAD no hemos ingresado bebés, no hemos ingresado presión sistólica, no hemos ingresado embarazos, no me acuerdo el nombre, embarazos, entonces, pero simplemente estamos ingresando números. Que esos números tengan en nuestros ejercicios ya un parámetro, un elemento, entonces eso es diferente. Pero de ahí nosotros lo que ingresamos en EPIDAD es valores. Hemos hecho, en el índice de cálculos, hemos hecho 12 cálculos, mira. ¿Qué módulos hemos usado? Solo 3 módulos. Y aquí están los resultados. Aquí a nosotros podemos guardar estos resultados, entonces aquí podemos guardar como, entonces pongamos, qué sé yo, laboratorio, hoy estamos 25, 08, 2021, con guión bajo, y le guardamos. Y listo, se va a guardar como un documento. Aquí está, se va a guardar, creo que sí le guardé aquí. Le guardé acá. Sí, aquí está, en el curso de PIDA. Entonces la 25. Imagino que ya mismo se actualiza. Pero aquí está. No, sí, aquí nos va a aparecer en esta carpeta. Preguntas, compañeros, compañeras. Aquí nosotros les he puesto un poco cuál es el diseño experimentales de 2 grupos, entonces tiene que tener en cuenta así. Se van a emplear sujetos diferentes para cada uno de los grupos sin tener ninguna relación, entonces sería grupos independientes. O si se van a utilizar sujetos diferentes para cada uno de los 2 grupos, pero apareados de acuerdo con algún criterio. Entonces son 2 grupos relacionados. Aquí tenemos, estos son ejercicios que yo les he puesto para que ustedes lo vayan realizando. Lo vamos a visualizar un poco conmigo, así que vamos a ver este ejercicio de acá. ¿Alguien que me ayude leyendo, por favor? Módulo 2, práctica con EPIDAD 4.1. En un área sanitaria, la distribución del peso al nacer de niños que cumplen su periodo de gestación de 40 semanas es aproximadamente normal, con una media de... No entiendo. M igual a 3.500 gramos. M igual a 3.500 gramos y una desviación estándar. Desviación estándar igual a 430 gramos. Un investigador planea llevar a cabo un estudio para estimar el peso medio al nacer de los niños que llegan al término del embarazo y cuyas madres fumaron durante ese periodo, asumiendo que la desviación estándar es la misma. Si el investigador desea que el error, precisión, sea de 50 gramos, correcto, con una confianza del 95%, ¿qué tamaño de muestra se requiere en este estudio? ¿Qué hiciéramos? ¿Qué módulo ocupáramos? Tenemos aquí nivel de confianza, ¿no? 95%. El error de precisión. Cuéntenme, ¿qué ocupamos? Muestreo. Ya el módulo de muestreo. ¿En qué caso? Vamos con nosotros mismos. Sería módulos, muestreo, cálculo de tamaño de muestras, intervalos de confianza y media. Ya, media, correcto. Tamaño de la población.
Ya, correcto. Benito. Vamos. Desviación estándar esperada. 430. 430 gramos. Correcto. Vamos a ver qué más tenemos. Precisión absoluta. 50. 50. ¿Y qué más necesitaríamos? Nada más, ¿no? Así que ese está de deber, ¿no? Vamos con el segundo ejercicio. Por favor, que alguien me ayude leyendo. Módulo 2, práctica de equidad 4.1. En estudio se requiere identificar las frecuencias de retención de restos placentarios como parte de la morbilidad materna extrema durante el embarazo, parto y puerperio en los hospitales Minsa, Lambayeque en el periodo 1 de enero del 2010, 31 de diciembre de 2011. Si desea trabajar con una precisión del 3%, nivel de confianza del 95% y se sabe que según estudios previos la proporción de restos placentarios es el 15%. Calcule la muestra necesaria para el estudio. Cuénteme, ¿qué tenemos que hacer? Aquí tenemos la proporción. Tenemos La precisión también. El nivel de confianza. Nivel de confianza. ¿Qué haríamos? Proporción. Correcto. Proporción. Vamos. Muestreo, cálculo de tamaño de muestras, intervalos de confianza, proporción. Tamaño de la población. Infinita. Infinita. Proporción esperada. ¿15%? 15%. Nivel de confianza. 95. 95. Precisión. 3%. 3%. 3. Correcto. Ahí le ponen calcular, ¿no? Vamos con el último ejercicio. Por favor, alguien que me ayude leyendo. Módulo 2, actividad 4.1. Un ensayo clínico sobre el uso de una vitamina en embarazos. Un gineco-obstetra desea demostrar que hay un aumento significativo en la duración del embarazo al usar la vitamina frente a un placebo. El tocólogo estima que la media de la duración de los embarazos es de 2,65 semanas. ¿Cuántos embarazos debe observar como mínimo en cada grupo si considera que una semana es un aumento clínicamente importante en la duración del embarazo y quiere trabajar con una confianza del 95% y una potencia del 80%? Cuénteme, ¿qué datos nomás tenemos? Confianza, ¿no? Potencia. Potencia. Potencia 80%. ¿Qué más? Tenemos la media. La La media. media. 2,65 semanas. Ya, ahora vamos, ¿qué sería? ¿Cómo calculamos la muestra? Módulos, muestreo. Cálculo tamaño de muestra. ¿Ya? Contraste de hipótesis. ¿Listo? Y ahí ponemos comparación de medias. Comparación de medias. ¿Independientes o emparejados? Dependientes. Independiente. ¿Ya? ¿Varianzas iguales o distintas? Distintas. Yo recomiendo siempre pongan distintas, ¿no? O sea, porque ahí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál era la diferencia?
2.65. 2,65 semanas. 2,65 semanas. Esa es la media. Una semana. La diferencia es que una semana. O sea, una semana dice que es un aumento clínicamente importante. Pues vendría a ser 1. ¿Cuál sería la decisión estándar esperada? 2.65. 2.65. 2.65. Razón entre tamaños muestrales, 1. Eso no le realizamos el cambio. La potencia, ¿de cuánto era? 80. 80. Y calcular. Cuéntenme, preguntas antes de finalizar. Sí, ingeniero, una pregunta. Dime. Aún no me queda claro cuándo podemos calcular como finitos o infinito. Claro, mira, normalmente nosotros, en este caso, por ejemplo, depende de qué es lo que yo investigo. Si tú te topas con un problema que te dan, entonces ahí es fácil, ¿no? Por el problema que te están dando, entonces ahí posiblemente si te dan el número de ciudadanos que hay, entonces ese vendría a ser mi tamaño de muestra. Pero si yo quiero realizar una investigación, entonces la mayoría de veces yo lo que hago en mi investigación, aquí les decía que es importante que nosotros determinemos los elementos, la unidad de muestreo, el alcance y el tiempo, ¿no es cierto? Siempre en una investigación, para que una población esté adecuadamente designada. Entonces, si yo investigo, entonces, ¿dónde voy a estar mi población? Es en el alcance. Entonces, yo puedo hacer urbanización Los Alpes, provincia de Pichincha, en el cantón Quito, entonces ese es mi alcance. Entonces, la mayoría de veces en investigaciones vamos a tener una población finita, porque va a ser de 15.000 personas, de 20.000 personas o 20.000 elementos. ¿Cuándo ya podemos ser una población infinita? Cuando sobrepasen los 100.000, dependiendo de autores, ¿no? Y también depende de tu análisis. Pero si sobrepasa de 100.000, es infinita. O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer de 100.000 personas, entonces, o 100.000, 10 personas, ya mejor le hago infinita. Comprendido, ingeniero. Muchas gracias. No, a usted. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dime. Al momento de generar el documento para guardar, me pide un programa específico para abrir. ¿Hay una situación en eso? No, al momento de abrirle, mejor tú abres el EPIDAD y luego le pones archivo abrir y ahí le ubicas al documento. Ah, ya. Sí, ese es como el chiquito. Le abres el EPIDAD y luego le ubicas archivo, abrir y ahí le encuentras el documento. Eso, por favor, silencien sus micrófonos. ¿Alguna otra pregunta tal vez, compañeros, compañeras? Ya. Bueno, si no hay muchas preguntas, les agradezco por estar atentos a esta capacitación. Espero haberles ayudado en algo. Estamos a las órdenes siempre y EPIDAD es un software completo, pero a la misma vez fácil. O sea, hay mucha información y hay varios ejercicios. Y lo más importante que es software libre. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry, por tu excelente participación. Ingeniero, una buena noche. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Compartir su conocimiento. Gracias. Ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego, que pasen bien. Hasta luego.